Muy bien, gente querida. Quiero reforzar algo con referencia al fin de semana y es sencillo decirles que lo que preparamos es para que podamos invitar a personas nuevas. Bien, creo que nos faltó eso en el anuncio. Sí es lindo estar todos los días, yo te desafío, apartalo. Viví una dinámica profunda, proponete realmente disfrutar esta Semana Santa, hacerle preguntas al Señor, mira películas, series de Jesús. Está la Jesús de Nazaret. ¿Quién vio la película Jesús de Nazaret? Solo los que tenemos algunos años de atrás. 8 horas de película, tranquilo. Es una versión de las más largas, no sé, son 3 horas y pico. Mírala ahí con pochoclito, ¿bien? Y embebete de la historia y metámonos en el tiempo recordando lo que Jesús ha hecho por nosotros. Tenés la serie de Chosen otra vez, otra temporada, la podés ver. Realmente te desafío de todo corazón. Pero recuerden que queremos invitar a personas nuevas, personas que no conocen el amor del Señor o que lo han conocido y se han perdido, han vuelto atrás, que puedan volver a la casa de papá, que puedan volver a la casa del Padre que lo va a recibir, como dice la parábola del Hijo Pródigo, abrazándole, tirándose a su cuello y diciéndole: te extrañaba, esta es tu casa, estás perdonado, ¿no? Quiero hacer una conexión, con lo que hablamos la semana pasada. Cuando terminó la reunión, yo sé que siempre que se habla del perdón, es un tema muy fuerte. No se puede agotar en un mensaje, no se puede agotar en una reflexión y evidentemente ocurrió lo que estaba previsto que pudiera ocurrir, ¿no? Entonces, no pocos de ustedes se acercaron y hicieron más preguntas acerca del perdón. Este desafío tan difícil de abordar, de lograrlo en la vida. Pero en cierto sentido, el Señor comprende nuestros procesos y lo que estamos llamados es tal vez a marcar un rumbo, marcar un objetivo claro al cual quiero seguir eso, quiero lograrlo en mi vida a partir de los principios bíblicos y poder lograr la libertad que solo el perdón puede dar. ¿Se acuerdan que hablamos de que la amargura es un poder contaminante en gran manera, puede marcar una vida para siempre, puede arruinar el odio, la sed de venganza, la amargura, el rencor, el resentimiento, puede amargar y marcar una vida para siempre, cuando en realidad hay tanto potencial en nosotros y que la única manera de desactivar un poder tan grande es con un poder superior y que ese poder superior sabemos que es el poder del perdón con la ayuda del Señor. Y surgieron muchas preguntas, no las podemos responder a todas, pero quiero conectar un poquitito con algo que creo que es como ¿cómo decirles? Sería como un concepto, una razón más para elegir una vez más el perdón. Pero antes que eso, quiero hacer una conexión con parte de la lectura del libro que te conté que estaba leyendo, el libro del perdón, bien, escrito por Desmond Tutu, que fue ese arzobispo y creo que todavía vive. No me fijé en eso, honestamente, puedo equivocarme. Quien dirigió todo lo que fue la comisión de la verdad y la reconciliación después de tantos años de apartheid en Sudáfrica, con todo el dolor que eso infligió a toda una nación. Hubo mucho horror, hubo mucho dolor, hubo muchas atrocidades, muchas historias muy feas, como hablamos la semana pasada, y a él mismo le tocó realmente dirigir a una nación, a un pueblo, a la reconciliación, eligiendo el perdón y no la venganza, y cosas que hemos hablado la semana pasada. Pero yo quiero conectar el tema de hoy con algo que me pareció muy importante, su propia historia de vida. Y quiero leerte algunas cosas como para hacer el puente entre la semana pasada y hoy. Bajo el título ¿Por qué perdonar?,
Hay muchas respuestas que se intentan dar y dimos las bíblicas. Él cuenta su historia. Dice, de chico, muchas noches asistí impotente a los abusos verbales y físicos que mi padre infligía a mi madre. Aún recuerdo hasta el olor a alcohol de mi padre. Aún veo el miedo en los ojos de mi mamá. Y siento la irremediable desesperación que se experimenta al ver a nuestros seres queridos lastimándose de manera que para un niño es incomprensible. No le deseo esto a nadie, mucho menos a un niño. Cuando me detengo en esos recuerdos, y aquí empieza como a arrojar, me va a costar mucho hacer la lectura sin comentarios, porque el libro se trata de poner principios, ¿no? Y aquí viene uno de los principios. Perdonar no significa decir no pasó nada. Perdonar no significa minimizar lo que pasó. Y él dice, cuando me detengo en esos recuerdos, me dan ganas de lastimar en respuesta a mi padre. Aparece una frase muy importante que es el proceso del perdón. Ellos con la experiencia que han tenido, ¿te acuerdas que conté los 22.000 casos que contaron su historia y la amnistía que promovieron para sanar la nación? Una de las cosas que ellos ven como parte del proceso del perdón es llamar las cosas por su nombre, poder verbalizar lo que se vivió, ¿bien? Y poder decir lo que se siente por recordar lo que está pasando. No queda ahí porque no es la idea de hacerlo para que aumente el odio, sino como parte del que ya elegí perdonar. Y no hay manera, si elegí perdonar, hay que pasar por decir las cosas como fueron y transmitirlo, todo lo que siento, lo que me generó, pero terminar diciendo, aún así, elijo perdonarte. Ese fue el proceso, ¿no? Entonces dice, cuando me detengo en esos recuerdos me dan ganas de lastimar en respuesta a mi padre, como él lo hacía con mi madre y en formas ajenas a un niño que estaba observando. Miro la cara de mi madre y veo a ese noble ser al que tanto quería y que no hizo nada para merecer el dolor que le propinaban. Cuando recuerdo esta historia me doy cuenta de lo difícil que es, y ahí aparece la frase, el proceso de perdonar. Él va a decir después que en algunos casos algunos logran el perdón inmediato, pero otros necesitan un proceso. Ninguno es mejor que otro a la hora de perdonar. Lo importante es saber que elegí el perdón y que ahí voy. Ahora, hoy vamos a ver que puede haber dos tipos de perdón. Dice, racionalmente sé que mi padre, y aquí aparece otra cuestión. Yo les voy a mezclar, amado, porque no da el tiempo. En la anterior me di cuenta que no se puede. Racionalmente dice, sé que mi padre hacía sufrir porque sufría. Y en uno de los pasos hacia el perdón es, en un momento, aún el que fue afectado necesita reconocer que todos somos seres humanos que vamos a errar. A veces soy yo quien lastima y a veces es otro quien lastima. En un momento dice, quien cree que nunca lastimó, bueno, lo dijimos la semana pasada, se miente a sí mismo, ¿no? Todo depende del contexto en el que viviste. En un momento dice, ningún niño nació con ganas de violar a alguien. Su acto de violar a alguien es el resultado de conductas aprendidas en este mundo por un montón de cosas que pasaron a su alrededor o que no pasaron a su alrededor. Entonces es importante en algún momento ponerse a pensar de que el otro, algo de humano había, lo distorsionó, tiene que pagar, las consecuencias se viven, pero es parte del proceso, ¿no? Entonces él hace eso con su padre. Acaba de decir que cuando lo recuerdo quisiera pegarle. Sin embargo, dice acá, racionalmente sé que mi padre hacía sufrir porque él sufría. Espiritualmente sé que mi fe me dice que mi padre merece ser perdonado como Dios nos perdona a todos, pero aún así a veces me cuesta hacerlo. Los traumas que hemos presenciado o experimentado perviven en nuestra memoria. Aún años después pueden causarnos como un nuevo dolor.
cada vez que lo recordamos. ¿Te han hecho daño y sufres? ¿Se trata de un agravio nuevo o de una vieja herida que no has sanado aún? Debes estar cierto de que lo que te hicieron fue malo, parte del proceso del perdón. No ocultamos, no negamos, no minimizamos. Debes estar cierto de que lo que te hicieron fue malo, que fue injusto. Muchas veces, fue inmerecido. Así que tienes razón de estar indignado. Ahora, frente a esto que nos humaniza y nos alineamos todos, él hace una reflexión. Dice, y es de lo más normal que quieras herir cuando has sido herido, pero te hago este planteo. Es raro que devolver el golpe te brinde una satisfacción. Vas a hacer más daño, pero no te va a dar satisfacción. Todos creemos que así será, pero nos equivocamos. Abofetearte después de que tú lo has hecho conmigo no hace que me deje de arder la cara. Te voy a pegar y voy a seguir con el dolor. No reduce la tristeza que me causa que me hayas golpeado. En el mejor de los casos, las represalias solo dan a nuestro dolor un respiro, pero momentáneo. Mientras seamos incapaces de perdonar lo que va a pasar, reconociendo todo lo que aquí se ha dicho, seguiremos atrapados en nuestro dolor, sin posibilidad de experimentar la necesaria curación, sin posibilidad de experimentar la necesaria libertad que necesito, valga la redundancia, y sin posibilidad de lograr estar en paz al fin. ¿Te acuerdas que la semana pasada decía que en su idioma el pedir perdón es pido paz, necesito paz? Sin perdón seguiremos atados a todos los que nos hizo daño, apresados por cadenas de amargura, amarrados, atrapados, mientras no podemos perdonar a quien nos perjudicó. Esa persona, miren qué frase, esa persona tendrá las llaves de mi felicidad. Él será mi carcelero. Cuando perdonamos, recuperamos el control de nuestro destino y de nuestros sentimientos. Somos nuestros liberadores. Nos perdonamos en beneficio del otro, no perdonamos por los demás, perdonamos por nosotros mismos. Y esto es bíblico porque dice, ama a tu prójimo como a ti mismo. Yo no puedo, si no me amo a mí primero y resuelvo, no puedo ir y amar al otro. Y entonces no es tan mal decir que el perdón es un regalo que me hago a mí mismo primero. Porque si pienso que es un regalo que le hago al otro, pienso que es justamente innecesario, que es injusto y me salgo de lo que realmente me va a hacer libre. Después habla acerca de la ciencia del perdón y describe cómo la ciencia en estos años se ha metido cada vez más y más para sacar al mundo de la amargura en que tiene, en demostrar científicamente de que el perdón es necesario. Habla de numerosos estudios realizados y proyectos de investigación. Habla acerca de que los neurocientíficos están estudiando que hay en nuestro cuerpo una biología del perdón. En el diseño hay algo preparado en nuestro cuerpo que nos da la capacidad de poder perdonar. Habla acerca de que algunos incluso están descubriendo la existencia de un gen del perdón en alguna parte de nuestro ADN. Cita un libro que se llama Perdonar por siempre, una receta probada para la salud y la felicidad de un psicólogo. Y dice que rigurosos estudios científicos han demostrado que la educación del perdón reduce la depresión, aumenta el optimismo, disminuye la cólera, mejora la conexión espiritual, incrementa la seguridad emocional en uno mismo. Habla que así como está el poder curativo del perdón, está lo opuesto, los efectos mentales y físicamente corrosivos de no perdonar. La ciencia demostrando, vez tras vez, dice, aferrarse al rencor y la ira, vivir en un estado constante de estrés, puede dañar al corazón tanto como el espíritu. De hecho, las investigaciones indican que no perdonar, investigaciones, esto no es religión, no es espiritualidad, no, investigaciones científicas. No perdonar puede ser un factor de riesgo de afecciones cardíacas, presión alta, muchas otras enfermedades crónicas relacionadas con el estrés.
Estudios médicos y psicológicos señalan asimismo que quienes se aferran al rencor y la ira presentan mayor riesgo de ansiedad, mayor riesgo de depresión, de insomnio, tienen más probabilidad de sufrir presión alta, úlceras, migrañas, dolor de espalda, infartos y hasta cáncer. También lo contrario es cierto. El perdón genuino puede transformar las dolencias. Al reducirse el estrés, la ansiedad y la depresión, lo mismo ocurre con los trastornos físicos asociados a ellos. Y dice que la ciencia seguirá demostrando, seguirá sacando cálculos, continuarán escribiéndose artículos en revistas especializadas, pero al final la ciencia probará lo que la gente sabe desde hace miles de años, que perdonar hace bien. Tremendo. Cuando leía esto, venían frases que en respuesta a algunas preguntas que fueron surgiendo, las tiro nomás. Es imposible agotar el tema del perdón. Pero me parece que este caballero y todo lo que hicieron tienen como una autoridad importante. El perdón es un proceso de verdad y reconciliación. Al final, si podemos, vamos a ver esto. Es necesario llamar las cosas por su nombre, declarar la verdad y decir cómo nos sentimos, pero con camino a la reconciliación. Pero es un proceso. El poder curativo del perdón, el perdonar hace bien, el perdonar y perdonar para siempre como el objetivo y la meta a alcanzar, que el perdón no depende de los actos ajenos, porque si dependería de los actos ajenos, no tendríamos escapatoria, por ejemplo, cuando alguien me hizo mal y murió y partió, y yo no lo puedo escuchar diciéndome lo siento, tratando de restituir, y no tendría manera de salir. Hay mecanismos que el Señor ha hecho con nosotros que si bien es maravilloso que alguien haga restitución y pida perdón y muestre su arrepentimiento y haga algo para sanarme, si eso no está, si esa condición no se cumple, igualmente vamos a ser libres. Habla acerca del perdón genuino y me encantó la expresión la educación del perdón. Y con esto quiero conectar, sí, al pasaje bíblico, la educación del perdón. Los adultos, los mayores, necesitamos educar en el perdón a las nuevas generaciones y a los niños. Necesitamos enseñar, necesitamos modelar, porque si no lo modelamos, hay un gen de amargura que se transmite a las nuevas generaciones. Y eso se multiplica y eso se hace un mal exponencial. Por eso lo que pasó con el apartheid fue o elegimos el camino de la venganza, sangriento de la venganza y no saber en qué esto va a terminar, o elegimos el camino de la verdad, decir las cosas, desahogarse, contar, pero ir hacia el camino de la reconciliación y modelar como adultos, educar que se puede perdonar, porque si no las consecuencias en las próximas generaciones son nefastas. Y hablando de esto, lo que sentí en mi corazón es de contrastar dos tipos de perdón bíblico, dos casos bíblicos de perdón. El número uno tiene que ver con la historia de dos hermanos que eran gemelos o mellizos, bueno, eso alguien técnico lo puede decir. Uno de ellos iba a ser el primogénito, el primero que nacía era el primogénito. El primogénito en la época del Antiguo Testamento y todavía en muchas culturas tiene muchos beneficios ser el hermano mayor. Porque primero que se iba a quedar con la mitad de toda la herencia. No importa que tuvieran 12, 15, 20 hermanos, la mitad era para él. Otro beneficio, aparte de heredar tierras y posesiones, es que heredaba la posición del líder espiritual de la familia. Iba a reemplazar la figura del padre. Por lo tanto, iba a ser la autoridad, él iba a presidir en la casa. También tenía obviamente que el compromiso de cuidar a su madre y a sus hermanos. Y lo más lindo que se vivía en esta época era cuando el padre bendecía a su hijo antes de partir. Y le decía todo lo que él heredaba sobre su hijo y le daba una bendición espiritual, que era tomado como una autoridad delegada.
de esta familia que vos conocés muy bien de que te estoy hablando, y si no lo sabés ahora, Esaú y Jacob, los dos mellizos. Jacob es el que después Dios le cambió el nombre en Israel y viene todo el pueblo de Israel. Jacob, en un momento de inteligencia de hermanos, amaba tanto la primogenitura, ese lugar que su hermano en su momento no apreciaba. Un día viene el hermano del campo y dice, tengo un hambre bárbara, y él estaba preparando un guiso, y la historia la conocemos, tengo que ir rápido. Está preparando el guiso rico, y le dice, dame ese guiso, y el hermano menor le dice, bueno, yo te lo voy a dar, pero si me vendés la primogenitura, todo tu derecho, vendémelo y yo te doy el guiso, mirá, hasta que te sacies, hasta que te salgan por las orejas el guiso te voy a dar. Y este, mostrando el menosprecio hacia eso en ese momento de la vida, claro, es para más adelante, dice, ¿de qué me sirve ahora saber que voy a tener la herencia si me muero de hambre? No, dame el guiso, ya, listo, pum. Hicieron el intercambio, le vendió la primogenitura por un plato de guiso, y hay una enseñanza maravillosa paralela. ¿Cuántas veces nosotros perdemos bendiciones de las celestiales y de las importantes por un plato de guiso momentáneo? Ni que hablar de eso. Dice después la Biblia que él lo procuró con lágrimas recuperar eso cuando lo perdió y no se le pudo reponer. Cuando llega el tiempo de la vejez, el papá con su vista apagada manda a llamar a su hijo mayor, y la mamá en complot con el hijo menor le dice, es el momento, tu hermano está en el campo, ponete una piel encima de un animal porque era velludo su hermano, dice, y anda con este guiso y anda para que tu papá te bendiga. Y engañan a su padre. Le quita la primogenitura, la bendición es echada sobre Jacob. Una vez que se echaba la bendición sobre uno, no se podía quitar esa bendición, ya estaba declarado el poder de la palabra. Un montón de enseñanza tiene esta historia. Lo cierto, amados, es que esto generó una bronca y un odio en el hermano Esaú, a tal punto que lo quería matar. Los padres tienen que mandarlo a Jacob a la tierra de ciertos parientes, muy lejos, para que el hermano Esaú no echara mano sobre él y lo matara. Y el hermano Esaú dijo en un momento, bueno, el día que mi padre muera yo lo voy a buscar y lo voy a matar. Historia de hermanos, muy difícil. Pero llega el tiempo en que Dios trabaja con Jacob, y en ese trabajo que hace con Jacob, Jacob tiene un encuentro con Dios. Y en ese encuentro con Dios, Jacob quiere volver a la tierra prometida, pero antes tenía que pasar por la tierra donde estaba su hermano. Entonces le manda un mensajero, le dice, después de muchos años, dice, quiero pedirte perdón, manda regalos, toma la iniciativa de reconciliarse. Cuando viene la persona que había ido a anunciar su paso por allí, le dice, ¿sabes qué? En camino vienen 400 hombres armados de tu hermano Esaú. Jacob se asusta de tal manera que dice, este nos va a venir a matar a todos, pero yo tengo que pasar, ya no puedo ir por atrás. Entonces dividió el grupo suyo en dos. A los siervos los puso por delante y él con su familia se puso atrás, y en el medio iban los animales, y dijo, bueno, si los hombres vienen, los 400 hombres vienen sobre nosotros, atacarán a los primeros, pero veremos si nos podemos escapar. La cosa es que se encuentra. Hermoso, ahí nomás te quiero leer capítulo 33, nomás para ver un tipo de perdón que no es completo, te lo anticipo, no es el perdón total, pero tiene a veces momentos que son como alentadores. Capítulo 33 de Génesis, versículo 3. Dice, Jacob por su parte se adelantó a ellos, inclinándose hasta el suelo 7 veces mientras se iba acercando a su hermano. Eso fue muy interesante, que tomó la iniciativa y se fue arrodillando. No solo mandó regalos, sino quiero estar reconciliado con vos, soy el ofensor. Y se arrodilló 7 veces, se levantaba, se arrodillaba, se levantaba para que el hermano viera cómo él estaba arrepentido. Bueno, la cosa es que lo que aparece en el verso 4 dice, por eso Esaú corrió a su encuentro y echándole los brazos al cuello, lo abrazó y lo besó. Entonces los dos se pusieron a llorar. Luego Esaú alzó la vista y al ver a las mujeres y a los niños preguntó, ¿quiénes son? Y papá. Después de este encuentro, Esaú le dice, ¿por qué no te venís conmigo a mi tierra? Seguime. Y él le dice,
hemos tenido un viaje largo, estamos cansados, andá vos que nosotros después te seguimos. Pero no había visto en Esaú, con esos 400 hombres que estaban ahí, la garantía de que no iba a tomar represalias sobre él. Y como no tuvo esa garantía, como no sintió la seguridad, dijo que le iba a seguir, pero después no lo siguió y se fue por otro lado, hacia lo que era la tierra prometida. Esaú tiene descendientes. Los descendientes de Esaú se llaman los edomitas. Y lo que pasó es que esos edomitas cultivaron un odio, un rencor hacia los israelitas de manera tal que te quiero invitar a ir al libro de Abdías, rápidamente, Abdías, capítulo 1, versículo 10. Los descendientes de Esaú, porque Esaú después no es que volvió a tomar la iniciativa ahora él para reencontrarme con mi hermano. En un momento cuando le dice, yo te voy a seguir más tarde, le dice, bueno, te dejo unos hombres para que te acompañen en el camino. No, le dice Jacob a Esaú. No, nosotros vamos solos. Él ya tenía otro plan. No había ambiente completo. Y de hecho la descendencia de Esaú, llamados los edomitas, miren lo que hicieron. Dios le escribe les habla a través del profeta Abdías y le dice, por la violencia hecha contra tu hermano Jacob, te cubrirá la vergüenza y serás exterminado para siempre. En el día que mantuviste aparte. En el día que extranjeros llevaron su ejército cautivo, cuando extraños entraron por la puerta de tus hermanos y sobre Jerusalén echaron suerte, y tú eras como uno de ellos. No debiste retirarte de tus hermanos en el día del mal, porque había venido Babilonia a llevarse a todo el pueblo de Israel por sus propias consecuencias. Ahora es otra cosa, Israel vivió desobediencia y está viviendo su propia consecuencia. Pero esto que eran hermanos, a partir de estos dos, la descendencia, esto en lugar de defenderlo, dice que miraron cómo vino el ejército de Babilonia y se los llevaba y le dice, no debiste reírte de tu hermano, versículo 12, en su mal día, en el día de su desgracia. No debiste alegrarte a costa del pueblo de Judá en el día de su ruina. No debiste proferir arrogancia en el día de su angustia. No debiste entrar por la puerta. Ahora, se fueron todos. Y ahora vamos a quedarnos con lo que quedó en la tierra de nuestros hermanos. Dice, no debiste entrar por la puerta de mi pueblo en el día de su calamidad. No debiste recrear la vista con su desgracia en el día de su calamidad. O sea que disfrutaban todo lo que estaban sufriendo estos tipos. Disfrutaban todo lo que estaban viviendo. No debiste echar mano a sus riquezas en el día de su calamidad. Fueron y todo lo que quedaba se lo quedaron para ellos. No debiste aguardar en los angostos caminos para matar a los que huían. Los pocos que habían escapado los terminaban matando ellos mismos. ¡Wow! Pero te diste cuenta, todo comienza allá. En un perdón no total, no completo. Hubo un resabio de amargura que se trasladó a las siguientes generaciones. Hubo un resabio, hubo una historia contada, una historia narrada con dolor o con enojo que afectó a la generación que vino. Y termina diciendo, no debiste entregar a los sobrevivientes en el día de su angustia. Sigue el pasaje. Entonces, aquí lo que vemos es un resultado inmediato. Sí, se tira el cuello, hay un reencuentro, bien, hay un perdón soltado. Pero aunque el perdón de Esaú fue real y personal, no transformó el destino de su descendencia. No marcó a los que vinieron después de él. Hubo algo allí en el medio que se transmitió, que provocó odio, rencor. Algo pasó a partir de la nueva separación. No logró transmitir el perdón total a las nuevas generaciones. Historia número 2. La contamos la semana pasada y por eso me tomé más tiempo con esta. José y sus hermanos. Esos hermanos que lo vendieron como esclavo. Lo querían matar y uno dijo, no lo matemos, vamos a ver qué hacemos. Metámoslo en un pozo a ver hasta qué se nos ocurre. Vinieron los mercaderes, lo venden, como sabemos, lo llevaron a Egipto. Perdió 13 años de su vida, lejos de su familia, como un esclavo. Dios lo levanta
porque tenía dones, fue el segundo después del faraón en un momento de hambre, como dijimos la semana pasada, y vienen sus hermanos sin saber que él estaba ahí. Cuando él lo podía pisar bien pisado, él elige perdonarlos. Ahora, ¿cómo fue el tipo de perdón de José? No fue solo el perdón de soltar, el perdón así me alivio, porque tengo rencor, porque tengo amargura, pero no trabajó en la restauración, como fue el caso de Saúl, sino que el ejemplo de José es que soltó el perdón por beneficio propio, pero también los amó y buscó la reconstrucción familiar. Y quiero volver rápidamente al capítulo 50 para decirlo en términos de la propia Biblia, con las palabras de la Biblia. Génesis 50, 20, otra vez leerte para que se vea el espíritu con que él soltó el perdón. Cuando dice, es verdad que ustedes pensaron hacerme mal, pero Dios transformó este mal en bien para lograr lo que hoy estamos viendo, salvar la vida de mucha gente. Así que, y fíjense cómo les habla, no tengan miedo, yo cuidaré de ustedes y de sus hijos. Y así, con el corazón en la mano, José los reconfortó. ¡Wow! ¿Se nota la diferencia entre uno y otro? ¿Por qué diferente? Esaú perdonó, pero no ofreció garantías. No trabajó en la reconstrucción, en la restauración, en tender puentes. José perdonó y restauró activamente y dio pasos concretos hacia la unidad familiar, hacia el refugio, dando provisión, palabras de esperanza. Si tuviéramos que resumir esto, ¿no? Ambos ofrecieron perdón, pero sus decisiones marcaron el destino de generaciones enteras. Una hacia el odio y otro hacia la unidad y la restauración. Vuelvo a repetir, ¿qué hizo la diferencia? Esaú soltó el rencor, abrazó a su hermano, pero no trabajó en la restauración. Y eso es un perdón que restaura versus el perdón que solo suelta. Cuesta tanto soltar. Yo sé que vos me dirás, pero tengo que llegar primero hasta ahí. Sí, pero después si podemos ir al de restaurar, es necesario porque se transmite a las próximas generaciones. El perdón se trata de no solo soltar, sino ofrecer garantías, restaurar relaciones cuando es posible y construir puentes cuando es posible, porque a veces no va a ser posible, porque tal vez el otro no quiera recibirlo, porque el otro no se arrepienta, porque el otro vuelva a aprovechar. Entonces, ahí es donde quiero tal vez terminar con algo que llevaría un buen tiempo, pero este libro lo que hace es que cuenta los 4 pasos para el perdón que se realizó en el tiempo del apartheid. Se llama el camino cuádruple del perdón. Y aprendieron que en ese camino, en ese proceso del perdón, lo primero es que se necesita contar las cosas como fueron. Que no hay que tapar, que no hay que minimizar. Es necesario contar la historia. Contar la historia, decía, es la forma en que recuperamos nuestra dice, la verdad nos impide fingir que no pasó nada. Lo primero es lo primero. Entonces dejar oír la verdad en toda su crudeza, en toda su fealdad y en todo su desorden es necesario. Citaba que los neurocientíficos sostienen que tenemos 2 tipos de recuerdos, el explícito y el implícito. El explícito es cuando uno cuenta la historia, es lo que siempre ha tenido en mente. Pero si uno la cuenta a profundidad, empiezan a emerger cosas que no recordaba que eran parte de la historia. Y esos son los implícitos. Y lo que se
recomienda es que se cuente la historia para que no solo salga lo que ya se sabe, que he contado, sino para que salgan cosas ocultas que están ahí adentro. Porque si no salen cuando elijo contarlas, van a salir en algún momento en la relación. Contar la historia hace salir a la luz los recuerdos implícitos, transformándolos así en explícitos, necesario e importante para comenzar a recuperar nuestros traumas inconscientes. El segundo paso era el nombrar las penas. Dar nombre a nuestras emociones es la forma en que podemos entender cómo nos afectó lo ocurrido. Cuando damos voz a ese dolor, comenzamos a disiparlo. Damos voz a nuestra pena, no para hacernos mártires, sino para librarnos del rencor, la cólera, la venganza y el desprecio por nosotros mismos. Un agravio sentido pero negado siempre encontrará la forma de volver a expresarse. Y entonces habla de que tenemos, y es importante, y eso es lo que pasaba cuando pasaron los 22.000 familias contando cómo habían pasado las cosas, y le decían, ¿y cómo te sentiste? Y esto yo sé que estoy jugando en un límite muy difícil de administrar, pero es parte del proceso. Esto fue lo que pasó y así me sentí. Es lo que le leí al principio cuando él contaba lo que sentía por su padre. Siento aún el olor a alcohol, veo esos ojos, tengo una bronca, me sale. Sin embargo, aunque eso es lo que estoy sintiendo, ahora elijo perdonar. No hay ninguna condición que te pongo, ahora elijo perdonar porque necesito liberarme, necesito sacarme, necesito realmente recuperar mi libertad. Nombrar la pena, llamarla por su nombre, enojo, odio, quisiera hacerte daño, un montón de cosas, muy fuerte, ¿eh? Todo eso se vivía en el comité cuando escuchaban los perpetradores y los perpetrados. Hasta que después se levantaba el perpetrador y pedía su disculpa y lo hacía públicamente. Y decía cómo iba a enmendar lo que hacía. Lo tercero tiene que ver con soltar el perdón, entonces sí. Y lo cuarto que me pareció muy necesario mencionar, no solo conceder el perdón, sino renovar la relación o terminar con la relación. ¿Y por qué renovar? Se apunta a restaurar, se apunta al reencuentro, se apunta al ejemplo de José. Qué interesante, fíjense ustedes, Esaú fue el ofendido y obviamente lo que todos esperamos, que fue su hermano Jacob, tomara la iniciativa y se arrodillara 7 veces, le diera regalos para decir, por favor perdóname, me equivoqué. Pero el caso de José fue distinto, él fue el ofendido, él fue el maltratado y él fue el que tomó la iniciativa. Y tomó la iniciativa hacia la reconciliación, no hacia la venganza. Y por eso leímos lo que leímos. Y por eso las descendencias fueron totalmente distintas. Y eso es lo que está en juego y lo que sentía compartirte de todo corazón. No solo el daño es para uno mismo, sino que el daño es para los que vienen después de nosotros. Y es exponencial. Ahora, contá la historia, expresá el dolor, soltá el perdón, porque todo es para eso, para soltar el perdón. Incondicional. Y lo otro tiene que ver con que me reconcilio. Si no puedo reconciliarme, tendré que separarme. ¿Pero por qué? Porque el otro no quiere. Porque el otro no trabaja para eso. Porque no me da garantías. Soltar el perdón no significa que me vuelvas a pecar, que me vuelvas a abusar, a exponerme de nuevo. Si veo garantías, Jacob no pudo ver la garantía de los 400, había 400 tipos ahí, ¿qué garantía tengo? No, deja que te acompañen, no, deja que yo después voy. Y se evidencia en la descendencia que estaba eso ahí todavía. Cuando es así, obviamente que no es prestarse. Quisiera orar para que Dios nos ayude a marcar las nuevas generaciones con un perdón verdadero y auténtico, a educar en el perdón. Yo sé que hay deseo de... Yo voy a pedirle a los chicos de la alabanza, por favor, que pasen, porque quisiera terminar de una manera.
Pero quiero poderle, por favor, pedirle que se pongan en pie, ¿sí? Por favor. Podés abrazar al que tenés al lado. Hicimos la semana pasada algo parecido con la Cena del Señor. Yo la verdad que sé que hablar de este tema a mí me incomodó mucho, gente, porque sé que hay historias muy dolorosas, pero sentía de parte del Señor que era necesario poder hacerlo y que era necesario esta segunda vuelta. Necesitamos ser libres, necesitamos restaurar. Y yo te digo, mira, si necesitas volver a contar tu historia, tenés pastores aquí en esta iglesia o líderes maduros, donde vos puedas decir, ¿sabes qué? Necesito volver a contar mi historia. Me di cuenta que no quiero seguir el camino de Esaú. No quiero que mis hijos vivan con esa amargura y la expresen con tanta violencia. No quiero afectarlos. Y estamos dispuestos a escuchar. Estamos dispuestos a que digas las cosas como fueron. A que expreses el dolor como lo sentiste, la bronca que tenés. Y eso va a ser importante no para el desahogo momentáneo, si vos estás queriendo soltar el perdón para siempre e ir hacia la reconciliación. Y si sabés que no puede haber reconciliación porque el otro no quiere saber nada, bueno, se cortará entonces. Será una nueva relación distinta. Sabrá la persona de tu lado que vos siempre estás disponible a restaurar. Pero saber que esto se cierra y que no deja esas huellas para las futuras generaciones. Señor, te necesitamos tanto, Señor. Yo te ruego, Padre Celestial, que recorra nuestros corazones, recorra nuestras historias, nuestros pensamientos y comiences a sanar, a restaurar, a movilizar para el perdón definitivo, como lo hizo José, Señor, que ofreció no solo el perdón de soltar, sino también el de reconstruir, de restablecer, de mostrar amor, de recuperar la humanidad del otro ser humano, despertar en el otro también un cambio de vida, Señor. Ayúdanos, Señor, en este proceso. Nos consagramos a vivir un proceso definitivo para la libertad. Perdón tal cual vos nos diste. Y no mirás lo que fuimos, sino que mirás lo que podemos ser. Señor, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén.